4 minutos. Le está saliendo mal de momento la jugada al presidente Trump porque esta mañana están cayendo en las bolsas las grandes empresas norteamericanas que además tienen un pie en la economía china. Nike, Levi's, Apple, Dell, Intel, General Motors, Caterpillar, muchas multinacionales gringas que están relacionadas porque producen sus productos en China o en Vietnam o en Asia, en alguno de esos países en donde encuentran unas condiciones de mercado y laborales apropiadas. Esas empresas también van a sufrir las decisiones que está tomando el presidente Trump, que por otro lado se arriesga a que los efectos sean durísimos para la inflación de sus electores, la inflación propia de los norteamericanos. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, y se dan paradojas impresionantes, como por ejemplo el propio socio del presidente Donald Trump, el dueño de Tesla, Elon Musk. Ocurre que Tesla, su mega fábrica que tiene en Shanghái, exporta principalmente a Estados Unidos. O sea, es parte de su estrategia, de su cadena global de suministros, porque lo que hace Tesla es que produce en distintos lugares del mundo, pero lo que produce en Shanghái va directo a Estados Unidos. La lista es infinita porque en las últimas décadas muchas empresas norteamericanas y producto de la globalización se vieron atraídas por los bajos costos laborales que había en China, y entonces, por ejemplo, todo Apple se produce allí en China o en países vecinos que también han sido severamente castigados, fundamentalmente con una empresa que es Foxconn, que es taiwanesa, pero que tiene sus sedes en China, en Vietnam y también en Laos. Todos esos productos van a llegar con aranceles. Dell también es otra de las electrónicas, pero también esa industria automotriz que el presidente Trump quiere defender produce muchísimas de sus partes allí en China. General Motors, Chevrolet, Ford, todos ellos producen partes en China y las envían a Estados Unidos. Pero hay otras marcas que también me han sorprendido mucho, Néstor, por ejemplo, Coca-Cola o Pepsi. ¿Qué hacen ellos? Producen todos sus envases en China, porque China durante todas estas décadas crecientemente se fue transformando en lo que era la fábrica del mundo. O sea, la creación de los productos, el financiamiento se hacía en Estados Unidos y en Europa, pero la producción del bien propiamente tal se hacía en China. O sea, China en este momento, año 2025, produce el 31% de los productos que consumimos en el mundo. 1 de cada 3 productos se producen en China, y estaba planteando en ese crecimiento que en el 2030 iba a llegar a producir el 45% de todos los productos que se consumían en el mundo. El gran frenazo se puede estar produciendo ahora, Néstor, porque lo que dicen los expertos es que ya va a ser prácticamente imposible el comercio de China con los Estados Unidos, y que por lo tanto se van a producir millones de desempleados. Estamos hablando de todos los productos. Solamente en ropa en China se produce Nike, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Victoria's Secret, y luego en artículos de lujo, los anteojos, Ray-Ban, por ejemplo, también se producen allí en China. Y en la temporada anterior, en el mandato anterior de Trump, muchas de esas empresas, por temor a los aranceles, se movilizaron en torno a la región. O sea, se fueron a Vietnam, a Camboya, a Laos, a Tailandia. Y claro, porque pensaban que desde ahí ya no iban a tener los aranceles. Y claro, ahora se les están imponiendo los aranceles a ellos y tampoco pueden moverse a China, no pueden volver a China ni moverse allí en la región. Toda la maquinaria médica, por ejemplo, se produce toda allí en China. Es una de las cosas que preocupa sobre cómo va a ser ahora el comercio mundial de ese tipo de productos. Y por otro lado, hay otra economía también tremendamente golpeada, Néstor, que es la India, que ideológicamente es mucho más cercana al del gobierno del presidente Donald Trump. De hecho, Narendra Modi, que es el primer ministro, viajó a ver y a felicitar a Donald Trump, pero aún así Donald Trump dijo que eran los reyes de los aranceles y que por lo tanto iban a tener un 26% de arancel. Pero tuvieron un cuidado, y es que los medicamentos, la industria farmacéutica india quedó exenta de aranceles. ¿Por qué? Porque la India, claro, es el mayor productor
proveedor de medicamentos a los Estados Unidos. El 47% de lo que produce la India en medicamentos va directo a los Estados Unidos y que por lo tanto quedó eso exento. Esos son los efectos laborales y económicos que va a tener en el mundo, pero va a haber otros efectos también sociales. Una de las cosas que se están previendo, Néstor, es que si todos estos países se empieza a generar una gran masa de personas desempleadas, también puede generar oleadas migratorias importantes, y eso es lo que podríamos ver ya en el mediano plazo. La preocupación en el plazo inmediato, en el corto plazo, es que la China empiece a desviar todas sus exportaciones al resto de los países que no le han impuesto las tarifas que le está imponiendo Estados Unidos a partir de ahora. Un dato, Néstor, hemos hablado de que hay un 34% de aranceles extra para los productos chinos, que sumado a los 20% anterior llega a 54%, pero hay empresas en la China que ya tienen un castigo de aranceles del mandato anterior del presidente Donald Trump. Por lo tanto, esas empresas están teniendo una suma de aranceles del 70%. Por lo tanto, hay toda una cadena de suministro que no va a ser capaz de poder seguir exportando a los Estados Unidos, Néstor.